La entrega la hizo el coronel Víctor Mercedes Cepeda, quien es comandante de la 6ª Brigada de Infantería del Ejército Nacional, en un acto que se efectuó al frente de la edificación que funciona en La Romana. Como gesto simbólico, el militar ofreció su espalda para que el ministro José Antonio Rodríguez firmara el documento de que formaliza la entrega del antiguo penal, cuya construcción data del año 1910. El coronel Mercedes Cepeda, en brevísimas palabras, se mostró complacido de entregar el lugar a un organismo del Estado que, según dijo, realmente lo requiere para la realización de nuevos proyectos culturales. El ministro de Cultura, de su lado, aseguró que en el citado centro funcionarán escuelas de bellas artes y música y se ofertarán elementos de la cultura dominicana que sean atractivos para los turistas, quienes en vez de encontrarse con una cárcel, como ocurría, verán allí un centro cultural. Informó que esa aldea cultural será la primera de varias que se van a habilitar en los alrededores de los centros turísticos de República Dominicana, tal y como está establecido en la partitura de gestión cultural que le entregara el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Por otro lado, y pasando a otro tema, el Ministerio de Cultura sometió una serie de propuestas que están dirigidas a fortalecer el contenido del proyecto de ley de mecenazgo durante una vista pública en la Cámara de Diputados. Por instrucciones del ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, se incluyó estudiar todas las convenciones, leyes y normativas en materia cultural, destacando el aspecto establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El proyecto de ley cursa en la Cámara de Diputados desde octubre del año 2012, de este año, cuando fue sometido por el diputado Manuel Jiménez, quien es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y quien presidió la actividad. Las propuestas emanadas de cada una de las instancias funcionales del Ministerio de Cultura, conformadas en grupos de análisis y comité de redacción, permitieron consensuar en un solo documento un conjunto de sugerencias que se tomaron en cuenta para enriquecer el proyecto de ley. En otro orden, la Agenda Pinturas Tropical 2013 rinde tributo en su nueva publicación a la insigne figura de la poesía nacional, don Pedro Mir, por expresar a través de sus obras la realidad del pueblo dominicano. El acto de puesta en circulación de la misma tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes. El artista plástico Fernando Ureña Ritt plasmó con su pincel un retrato de don Pedro, el cual engalana la portada de la agenda, y el fotógrafo profesional Pedrito Guzmán captó hermosos paisajes de la República Dominicana para ilustrar el poema Hay un país en el mundo, autoría de don Pedro. La misma ha sido ennoblecida y sustentada en el legado literario de don Pedro Mir y su extraordinaria sensibilidad en ocasión del arribo del primer centenario de su nacimiento, dijo Aníbal Peralta, director ejecutivo de la empresa patrocinadora de dicha agenda. Y la tertulia del poeta Eduardo Gotro de Win y el movimiento Mujeres Poetas Internacional invitan al recital Poesía de Mujer por una Navidad sin violencia. Será hoy, martes 18 de diciembre, a las 7 de la noche en el Laboratorio Evolutivo de Arte Contemporáneo, que está situado en la calle El Conde, número 105, frente al Parque Colón. Y Eduardo Álvarez invita a la puesta en circulación de su novela La Buena Familia de Fe Luna, este jueves 20 de diciembre a las 7 de la noche en el auditorium del Museo de Arte Moderno, Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte. Y más libros, porque Doris Melo Mendoza está invitando a la puesta en circulación de su libro Mito y Tragedia en el Teatro Hispanoamericano y Dominicano del siglo XX, el cual será presentado por ese gran actor y director y dramaturgo don Iván García. Será el viernes 21 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Foro Pedro Mir de la Librería Cuesta, Avenida 27 de Febrero, esquina Abraham Lincoln. La Dirección General del Libro y la Lectura invita a la presentación del documental ganador de un Casandra titulado El Titán, Héroe Nacional, Coronel Lora Fernández, quien durante la Revolución de Abril del 1965 se distinguió como uno de los más decididos y valientes soldados por la libertad dominicana. Mañana miércoles 19 de diciembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Narciso González. Bien, y la UNESCO convoca al Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano 2013. La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO anuncia la convocatoria para el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano 2013.
La UNESCO está invitando a los Estados miembros, así como a las organizaciones regionales e internacionales y a las organizaciones profesionales y no gubernamentales que trabajan en el campo del periodismo y la libertad de expresión para proponer candidatos para este Premio Mundial de Libertad de Prensa. Los Estados miembros de la organización podrán nominar a personas o instituciones que hayan defendido la libertad de prensa en el mundo, especialmente cuando se hayan enfrentado a situaciones de peligro. También pueden proponer candidatos las organizaciones internacionales y regionales, también las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales. El premio, denominado así en honor a Guillermo Cano Izaza, periodista asesinado en Colombia, busca galardonar y apoyar la labor de periodistas comprometidos con su trabajo y darles el reconocimiento internacional que se merecen. Para más información, dirigirse a la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO en los teléfonos 809-221-4141, extensión 304-302. Y transmitirán a nivel mundial el concierto para el fin del mundo. El concierto para el fin de los tiempos de la Orquesta Sinfónica de Dresden en Alemania, con músicos de México y Guatemala, que tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre, coincidiendo con el final del calendario maya, que es interpretado por algunos como la llegada del apocalipsis, será retransmitido en directo a todo el mundo. El concierto, que se celebrará en la capital del estado germano oriental alemán de Sajonia, será retransmitido en directo por internet por la emisora cultural de televisión Arte, así como 2 cadenas de radio. Así lo anunciaron ayer desde la Orquesta Sinfónica de Dresden y su departamento de prensa. Durante el acto se hará una conexión en directo con México, desde donde se sumarán al concierto la cantante maya Sara Cucurichi y los músicos Gonzalo Ceja y Horacio Franco, que tocarán instrumentos tradicionales de ese pueblo precolombino. Durante el concierto se interpretarán, entre otras, las obras Sensé Mayá, homenaje a Federico García Lorca, de Silvestre Revueltas, y Lo Neto es Neta, de Enrico Chapela, para conectar en directo con México poco antes de la medianoche. Será una conmovedora fiesta para el cambio de los tiempos. El concierto será transmitido en vivo este viernes, 21 de diciembre del año 2012, en internet a partir de las 10:30 de la noche, tiempo local de Alemania, 6:30 de la tarde, hora dominicana, bajo el siguiente enlace, liveweb.arte.tv/d. Bueno, y hasta aquí las informaciones en esta cita cultural de hoy miércoles 18 de diciembre, plena Navidad. Y anoche estuvimos en la puesta en circulación de este CD de Aisha Sayed, Pasión Latina. Fue una noche conmovedora, una gran artista, una virtuosa del violín. Lo recomendamos. Y hoy nos engalana con su comparecencia, con su compañía, el distinguido académico de la lengua y jurista, el señor Fabio Guzmán Ariza, abogado, escritor, editor, filántropo y miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Una gran gala cultural, Así no se es, muevan. en breve. Vamos a dormir y sin darme cuenta en vez de la nana yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la mare mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te parto alguna vez. Gala Cultural. Tengo la oportunidad de presentar a un distinguido abogado, miembro de la Academia de la Lengua y autor de libros importantes que tienen que ver incluso con la corrección entre nosotros, los comunicadores.
y entre los políticos y los hombres públicos del buen uso del lenguaje. Me refiero al abogado don Fabio Ariza, Guzmán Ariza, quien recientemente ha publicado, no será el último, No, más. el más reciente, reciente. el más reciente de los textos con los que pues nos enriquece como sociedad, que se titula El lenguaje de la Constitución Dominicana. Creo que lo tienen en pantalla, Yanela. De manera que también veo que es una colaboración con el patrocinio de la Fundación Guzmán Ariza y involucra a la Academia Dominicana de la Lengua, y esto es también la Gaceta Judicial. Sea usted bienvenido a esta gala cultural. Hola, agradezco infinitamente. Un gran que me honor hayan recibirlo. acogido. Muchísimas gracias. Bien, el lenguaje de la Constitución Dominicana, ¿por qué contiene tantos gazapos, tantos hierros, tantas cosas desde el punto de vista lingüístico, que realmente se puede desarrollar con espíritu crítico un texto tan atractivo como este? Desafortunadamente, la respuesta es que sí. Es más, yo diría que de las constituciones dominicanas, que han sido muchas, esta es la peor redactada. La del 2010. Esta es la peor redactada. Será la que contiene más derechos y se dice que es una constitución de tercera generación, y eso es verdad también. Pero al mismo tiempo, por el asunto del deterioro continuo que ha tenido el lenguaje escrito dominicano, a partir de ser una cuestión que no data de ayer ni de 2008, es cuestión de décadas, producto quizás del mismo descenso en la calidad de la educación dominicana. Tenemos ahí hierros, gazapos, metidas de patas colosales. Increíble la falta de concisión, la falta de elegancia misma del texto constitucional. A partir de este texto ya dado, se ha realizado una edición con el propósito de llevarlo a los niños en nuestras escuelas. Esa versión dirigida a los estudiantes contiene o arrastran todos esos No, errores. la vi, le confieso que no la he leído en su totalidad, pero sí vi más o menos la hojeé y vi que está mejor redactada que esta. Bueno. Es más, también así como yo pertenezco a una firma que se ha desarrollado más bien con una clientela extranjera, una de las causas que me llevó a hacer ese análisis fue precisamente que quería traducir la Constitución al inglés para ponerla a servicio de mi clientela, porque la oficina que presido, que es Guzmán Ariza, tiene la oficina más grande del país en sentido de extensión geográfica, porque tengo oficinas además de Santo Domingo, en Punta Cana, Las Terrenas, Sosúa, Cabrera, La Romana. Es una que me dedico precisamente a la clientela extranjera. Y por eso, primero, el año pasado, realicé la traducción de la Constitución. Al hacerla fue que me di cuenta, más de lo que me había dado cuenta cuando leí el anteproyecto, de los errores que contenía. Y como hay un dicho que dice que no se debe colgar la ropa cuando lo vean los vecinos, cuando hice la traducción traté de arreglarlo un poquito. Es más, esos errores ya no aparecen en la Constitución. Así que yo diría que la traducción de la Constitución, así como la Constitución de los niños, está mejor redactada que el original, que la Constitución Usted vigente. forma parte de la Comisión de Lexicografía y Ortografía de la Academia Dominicana de la Lengua. Sí. ¿Pudiéramos hablar, doctor, del valor social de la ortografía y si existe una relación entre ortografía y los cambios en el lenguaje oral? La ortografía es más bien la estructura del lenguaje escrito. En República Dominicana, por ejemplo, hay un uso totalmente anómalo de la coma. Aquí creen que la coma es respiratoria. Es más, la Constitución tiene algunos pasajes que yo me quedo atónito. Es decir, una de las reglas de la coma es que el sujeto y el predicado jamás deberá estar dividido por una coma. Jamás. Y eso lo hace la Constitución en como 15 o 20 veces. Porque es una cuestión de y estructura. en los diarios nacionales. Eso, igualmente. La ortografía es el armazón, es la estructura misma del texto escrito. Es una estructura lógica. Y aquí como se usa es una principal crítica, que aquí la gente cree que falta ortográfica es escribir vaca con B larga. Aunque vaca con B larga también existe. Y no se dan cuenta que los signos de puntuación
de los cuales espero escribir un libro en los próximos años, porque escribí una serie de 13 artículos, uno por cada signo de puntuación en el Gaceta Judicial el año pasado. Los signos de puntuación es el arma más, vamos a decir, más idónea que se tiene para hacer comprensible un texto. Y que aquí, por desgracia, solamente se usan dos, la coma y el punto. La coma mal usada y el punto como punto final o como punto de párrafo. No se usa la raya, no se usa el paréntesis. En los textos legales nunca, a pesar de que ayudaría enormemente a hacerlo más inteligible. Pero no es la ortografía, digamos, un corsé, ¿no? No, al contrario. Es un reflejo de la organización mental del escritor. Así es. No debería existir, doctor, una relación, digamos, institucional entre la Academia de la Lengua Dominicana, que para algo debe existir, y, por ejemplo, textos tan importantes como el de la Constitución. No debería valerse el Senado, ¿no? El Congreso de la República, de un equipo de personas dotadas de los conocimientos académicos, jurídicos, porque además se trata también de un lenguaje en cierto modo técnico, porque integra una jurisprudencia y una serie de cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional, con los tratados que hemos rubricado. En fin, ¿por qué esa relación no se da? ¿Por qué siendo la academia un poder del Estado también esa relación no se verifica? Hay dos vertientes y lo voy a responder en dos partes. Primero, en cuanto a la academia. Yo he dicho en varias ocasiones que la academia es como la hija de la calle del gobierno. No solamente, una bastarda. No solamente porque no tienen jamás el apoyo económico, precisamente por esa razón creé la Fundación Guzmán Ariza, porque si no, no se hubiera hecho nada de esto, sino también porque no le hacen caso. Es más, en el mismo prólogo, la razón de ser de este libro fue precisamente porque no se nos hizo caso. Y al escribirlo con un análisis que creo que sea convencedor y que por lo menos lleve a la conciencia de la gente que hay un problema que urge resolver, así por lo menos cuando el anteproyecto de Constitución salió a la luz, el doctor Bruno Rosario Candelier, el director de la Academia, y yo, le escribimos al Congreso Nacional, publicamos artículos sobre los gazapos que se habían pasado en ese anteproyecto, que no eran tantos como lo que tiene la Constitución actual. Y nos ofrecimos a la Asamblea Revisora, a la Comisión de Estilo, para que en cualquier momento nos pudieran llamar y nosotros colaborar gratuitamente con ellos. No se nos hizo caso. Lo que yo propongo en el libro es precisamente va en ese tenor. Yo siempre digo, el libro no se hizo para culpar a nadie, ya lo hecho está. Sino lo que queremos que en lo adelante, los textos legales, no solamente la Constitución, sino las leyes, las resoluciones ministeriales, las normas de la Dirección General de Impuestos Internos, todo lo que haya llegado a un público que se supone que está ahí para que este público lo pueda entender. Esto no es de ahora. Yo en el epígrafe del libro lo tomé de dos textos antiguos. Uno es el Fuero Juzgo, que fue el texto de los visigodos en España en el siglo VI. Y el otro es las 7 partidas, aquella famosa texto legal que fue vamos a decir, el fundamento del derecho civil español desde el siglo VII. Y solamente le voy a leer la última de esta que dice: cumplidas deben ser las leyes y muy cuidadas y catadas. En las palabras de ellas, que es un español antiguo, que sean buenas, llanas y paladinas, de manera que todo hombre las pueda entender y retener. Esto es algo que sigue vigente aún más hoy, que supuestamente estamos en un régimen viviendo estamos en un hablando país. De quizás del 1700, ¿no? No, esto es siglo XII. Siglo XII. Este es 1100. Y más hoy en que estamos en una sociedad que se supone democrática y en que todo ciudadano tiene derecho a conocer lo que dicen las leyes. Y a Por comprenderla, ejemplo, ¿no? Ustedes saben lo que quiere decir mandato imperativo. Ahí dice un texto legal que los legisladores no están obligados por mandato imperativo. Bueno, El 99% de la población y el 80% de los abogados no saben lo que es eso. ¿Qué quiere decir mandato imperativo? Bueno, que un legislador no está obligado a cumplir, mejor dicho, a obedecer las directrices del partido que lo postuló. Pero en vez de decirlo así,
calcaron una expresión de la Constitución española, que no debió ser como quiera, y que nadie entiende, pero las leyes, señores, se hacen para entenderlas. ¿En qué dimensión los académicos, la academia misma de la lengua, ejerce una función o debería ejercer una función notarial? Notarial en el sentido, no tanto notarial, porque notarial quería decir que está como estamos ahora, en una función puramente crítica, diciendo esto está mal hecho. No, deberemos formar parte, yo lo propongo ahí, siendo portavoz de la academia, que úsennos. Claro. Por ejemplo, si el Congreso se nos acerca, nosotros nos vamos a acercar al Congreso de nuevo. Nos queremos acercar a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Nos queremos acercar a la consultoría jurídica de todas las organizaciones del Estado, que son las que emiten a diario estas normas muchas veces incomprensibles, que ni ellos mismos. Aquí se han formado una especie de papiamento, para decirlo así. Sociolecto. ¿No es que le dicen los lingüistas? Sociolecto de la sociedad, Sí. pero por ejemplo, aquí ustedes han ido a los restaurantes dominicanos. Sí, claro. Eso es una jerigonza Que, por cierto, incomprensible. ¿En qué ese país estamos? Claro, y en ese tenor ahí, hay mucha cercanía aquí entre el español escrito y el hablado, según su experiencia tan vasta, doctor, en ese Bueno, sentido. es más, yo creo más en el español escrito porque es más auténtico, perdón, en el español hablado, que muchas veces en el español escrito. Porque el abogado dominicano, para poner un ejemplo de mi clase, y me estoy criticando a mí mismo, creemos que usar palabras sencillas es ser vulgar, que es totalmente ajeno. Es más, De palabras sencillas son las más lindas poesías del mundo. Precisamente. Sí. Decía un ex director de la lengua que las palabras largas atraen a los... No quiero decir la palabra como las bocas al flan, es decir, cree que diciendo, yo hablo aquí de la mismiosis, por ejemplo, ya nadie dice, esta ley entrará en vigencia 60 días a partir de su promulgación. Sencillo. Sí. El su hecho, a partir de la proclamación de la misma. Sí. El mimismo. La mismiosis, les digo. Sí, La mismiosis. Aquí tenemos, hubo uno que habló de cosismo. aquí en la Constitución ya según no existe. De conformidad con se utiliza 59 veces en la Constitución, en vez de decir según. Aquí ya no se usa para, porque todos los abogados creen que si tú no usas a los fines de, no se está usando dar, mientras que los fines de es una expresión que hasta incorrecta. Doctor, que el lenguaje culto, ¿no? Creen que es culto. Es como yo decía aquí, la persona creyendo que está tratando de claspar a lo vulgar, llega a lo ridículo. Es como el campesino que en vez de decir fino, dice fisno. Fisno, sí. Es la misma. Sí, y como aquel locutor que dijo, este mastodonte de mujer. Por decir, está magnífico. No viviremos en el país de la modernidad, en el lenguaje del tuiteo, del Facebook, del internet, que hace que incluso personas que están supuestas a hablar correctamente, a enseñar y a reproducir correctamente nuestra lengua, prefieran el camino fácil y corto de acortar las palabras y finalmente hablando una jeringonza, diría un familiar. Eso es bueno, eso tiene su parte buena y su parte mala, porque por lo menos a veces es creativo, a veces directo, que para mis fines, por ejemplo, que estoy tratando de que el legislador se exprese de una manera más sencilla y más llana, sería adecuado. Al mismo tiempo tenemos entonces el problema de la pobreza del léxico y de la pobreza de expresión, que es un asunto general, y que, por ejemplo, usamos palabras extranjeras cuando existen 10, 15 palabras españolas tan castizas, precisas. Puso en evidencia esa tara cuando yo usé a leer una noticia slash en vez de barra, diagonal, hay diagonal inversa, barra inversa. Exactamente. Pero la gente, por ejemplo, aquí dicen todo el mundo cranberry, en vez de decir arándano agrio, es decir, es por puro desconocimiento de un léxico que es tan rico como el léxico del español. Dice que la persona normal, una persona aquí con una educación de bachillerato, tiene un léxico de 3.000 palabras, señores. Y evidencia un sentido también de pertenencia. Pero usted sabe lo que dijo Napoleón. Yo me encontré con esta frase, ¿no? Leyendo sobre usted. Interpretar la ley es corromperla. Los abogados la matan. Y le toca 2 veces a usted en esta frase. En su condición de abogado,
y como estudioso del idioma, ¿no? Sí, precisamente por eso es que la tesis principal de este libro es que el lenguaje normativo, es decir, el lenguaje de la norma jurídica, debe ser sencillo, claro, preciso, conciso, coherente y correcto. ¿Para quién ha sido escrito este texto, finalmente? Porque me late que tiene una trascendencia muchísimo mayor que el impacto que pueda tener entre los legisladores que finalmente no se van a sentir aludidos. Pero estamos hablando de un texto para la historia, un aporte realmente a la Constitución Dominicana. Sí, que Eso es una voz de alerta y un grito mío y de la academia por el buen decir. que agradecemos, ¿no? Por el buen decir. Por lo menos para aquí, que aprovechemos nuestro idioma, que si no menospreciamos los dominicanos, muchas veces hasta lo despreciamos. Porque creemos, yo escribí un artículo la semana pasada o el mes pasado que dice en inglés todo suena mejor. Sí. Y no sabemos, yo digo, el problema del español no es el inglés, es tal vez la pobreza. Y como la pobreza viene el desprestigio lingüístico, que creemos como dominicanos que todo lo que es nuestro, que todo lo que es en español, es malo, no vale. Y la lengua es la patria, dice la Academia Dominicana. Precisamente, entonces nos desculturizamos, perdemos nuestra propia identidad. Y lesionamos la patria. Perdemos nuestra propia identidad como dominicanos, pensando que todo lo que viene de fuera, todo lo foráneo es lo auténtico, mientras lo auténtico es lo nuestro. Y podemos tener una constitución bien escrita, una constitución bien elegante, podemos expresarnos con toda propiedad, hablándolo con el español, que es una lengua riquísima. Riquísima. en nombre de todo el país, nosotros queremos agradecerle este aporte inmenso que usted hace a la cultura constitucional dominicana y a la ciudadanía, la construcción de ciudadanía que atraviesa necesariamente porque todos puedan entender y accesar a un texto constitucional de última consulta, generación y y de de gran consulta valor obligada. actual y epocal. Claro, claro. Muchas gracias. Doctor, el libro está disponible en las librerías. ¿Cómo? Sí, está disponible en la librería y también en Gaceta Judicial, que tiene, no tengo el teléfono aquí a mano, Sí. pero donde pueden hasta llamar y se les da distribución gratuita. Gratuita. Lo que quiero agradecer especialmente a ustedes como comunicadores, que por favor me cuiden la lengua, que Claro. la lengua es Nos nuestra. comprometemos, doctor. No, precisamente. Sus deseos son órdenes. Gracias, doctor. Gracias a Un ustedes. gran honor. Feliz Navidad. Igualmente a ustedes. A ustedes, amigas y amigos de Cita Cultural, será mañana cuando de nuevo volveremos a estar, Yanel Hernández y quien les habla, Guillermo Ricard Calventi, junto a ustedes, si Dios quiere. Así es. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Encantada. No, un honor para Otra corrección, excusa. No, no, no.